La función principal de un protector de frente no es en realidad proteger la frente. Su uso principal es distinguir la lealtad del ninja en el campo de batalla. Después de todo, incluso dentro de la misma aldea, muchos ninjas pueden no conocerse personalmente. Y durante el caos de la batalla, ¿quién tiene tiempo para examinar de cerca cada rostro? Cuando dos equipos de ninjas se encuentran en la naturaleza, primero confirmarán sus lealtades e intercambiarán códigos de acceso para asegurarse de que están del mismo lado. En ese momento, Aburame Takuya escuchó a Hiruzen llamarlo por su nombre, asegurándole instantáneamente que esto no era un truco del enemigo. Después de todo, Takuya era solo un miembro ordinario del clan Aburame, no había forma de que el enemigo supiera su nombre a menos que estuvieran íntimamente familiarizados con su gente. Una vez que ambos lados confirmaron sus identidades, Hiruzen y Takuya intercambiaron rápidamente información antes de continuar su marcha hacia la línea del frente con Orochimaru y los demás. La guerra es aterradora, murmuró Jiraiya mientras corrían. La escena del campo de batalla ensangrentado aún permanecía vívida en su mente. La brutalidad de lo que había presenciado le dejó una profunda impresión, algo que podría conmocionar incluso a un luchador experimentado, y más aún a un niño. A los 8 años, la fortaleza mental de Jiraiya era limitada. Era la primera vez que veía el campo de batalla y, a decir verdad, incluso muchos ninjas adultos quedarían aterrados ante semejante masacre. Tsunade, corriendo a su lado, asintió. Sí, escuchar historias es una cosa, pero verlas en persona, es otra. La guerra siempre es así, dijo Hiruzen, intentando consolarlos. Ya se acostumbrarán. Ya había presenciado innumerables escenas similares y, con el tiempo, habían embotado sus emociones. Después de tranquilizarlos, la mirada de Hiruzen se dirigió hacia Orochimaru. Exteriormente, no hubo ningún cambio notable en la expresión de Orochimaru antes o después de la batalla. Este niño nació naturalmente para ser un ninja. Hiruzen no pudo evitar preguntarse. En la frontera de Konoha, dentro del puesto militar. Oh. Mono, ¿ya llegaste? El segundo Hokage, con armadura azul, los saludó al aterrizar. Su expresión era seria mientras terminaba de preparar su equipo. Varios shinobi prominentes de Konoha lo acompañaban, cada uno un pilar de la fuerza de la aldea. Entre ellos se encontraban el corpulento Akimichi Tofu, Uchiha Kagami, con el emblema de su clan, y Danzo, con una notable cicatriz grabada en la barbilla. No era la primera vez que Orochimaru veía a estos individuos, pero nunca los había visto tan de cerca. Ahora que tenía la oportunidad de examinarlos de cerca, podía sentir la inmensa fuerza que irradiaban estos veteranos. Sin embargo, fue el segundo Hokage quien más destacó. Aunque no exudaba su poder intencionalmente, Orochimaru podía sentir el aura abrumadora que poseía. Asintió Hiruzen a su maestro, el segundo Hokage. Sensei, los he traído al campo de batalla. Antes de que el segundo Hokage pudiera responder, Danzo lo interrumpió con una respuesta cortante. Hiruzen, ¿qué haces trayendo niños aquí? ¿Sabes dónde estás? Aunque eran compañeros de equipo, Danzo e Hiruzen también eran rivales, enfrascados en una lucha constante por el dominio. Se presionaban mutuamente, a veces por auténtica competencia, a veces por animosidad mutua. El segundo Hokage rara vez interfería en sus disputas, creyendo que la rivalidad generaba progreso. En cuanto a por qué Danzo se oponía tanto a que los niños estuvieran aquí, cualquier ninja obligado a ir al campo de batalla a los 6 o 7 años lo entendería. No era ideal, ni mucho menos. Si fuera por él, ningún niño pondría un pie en el campo de batalla. De verdad es Danzo. Y ahora, aquí estaban. Jaja, no te preocupes tanto, Danzo, respondió Hiruzen con una carcajada, un marcado contraste con el comportamiento frío y calculador de su futuro yo. Estos niños son más capaces de lo que crees. Estoy seguro de que nada saldrá mal. Danzo se burló, claramente poco convencido. Te arrepentirás cuando algo suceda. Basta, interrumpió el segundo Hokage. Lo hecho está. Centrémonos en la tarea. Su mirada se dirigió a Orochimaru, quien sintió el peso de la mirada del Hokage. Hiruzen, dirijo el grupo principal para atacar a su vanguardia. Tú toma un equipo de Anbu y elimina a los rezagados. Sí, señor. Los Anbu eran una unidad especializada creada bajo el reinado del segundo Hokage. Su nombre completo era Fuerzas Especiales Tácticas y de Asesinato, un equipo de ninjas de élite cuidadosamente seleccionados entre los mejores de la aldea. Sus responsabilidades abarcaban desde proteger al Hokage y a la aldea de amenazas externas hasta llevar a cabo misiones de alto riesgo, como reconocimiento y asesinato. Las tareas solían ser peligrosas y, a veces, mundanas, como custodiar a prisioneros de alta prioridad.
Debido a la naturaleza sensible de sus misiones, los miembros de Ambu siempre operaban usando máscaras blancas de animales para ocultar sus identidades, y todos los detalles de la misión se mantenían altamente clasificados. Los Ambu reportaban directamente al Hokage, y las órdenes eran emitidas a través del líder del escuadrón, quien luego dirigía al equipo para ejecutar sus objetivos. Por ahora, a Hiruzen se le había confiado temporalmente el mando de uno de esos escuadrones Ambu de 5 hombres. El equipo, todos vestidos con uniformes oscuros y máscaras de animales, estaba formado por 4 hombres y una mujer. Incluyendo a Hiruzen y Orochimaru, el grupo ahora era de 9. Su misión era localizar y eliminar a los ninjas de Kumo, quienes, como ellos, operaban en pequeños escuadrones tácticos. Hiruzen-sama, dijo vacilante uno de los Ambu enmascarados, ¿está seguro de que traer a estos niños es una decisión sabia? Capítulo 27. Hiruzen-sama, ¿está seguro de que es una sabia decisión traer a estos niños aquí? Mientras se movían sigilosamente a través de la densa jungla, uno de los miembros de Ambu miró a Orochimaru y a los demás, con la voz llena de dudas. El escuadrón Ambu estaba afiliado directamente al Hokage y solía encargarse de tareas altamente especializadas, por lo que no solían cruzarse con otros. Sabían que Tsunade era miembro del prestigioso clan Senju, pero desconocían quiénes eran Jiraiya y Orochimaru. En el campo de batalla, la edad no era la única preocupación. Lo que realmente importaba era si alguien tenía la fuerza para defenderse en una pelea. ¿Podrían estos niños mantener el ritmo o, peor aún, se convertirían en una carga en el fragor de la batalla? Tsunade, al ser una Senju y descendiente directa tanto del primer como del segundo Hokage, era una excepción. Aunque su fuerza no estuviera plenamente desarrollada, nadie podía ignorar por completo su potencial. Pero Jiraiya y Orochimaru eran claramente de origen civil. ¿Cuánta capacidad de combate podían poseer realmente los hijos de la gente común? Águila, no los subestimes, dijo Sarutobi Hiruzen con una leve sonrisa, comprendiendo el escepticismo del capitán Ambu. Si se desata una pelea, podrías llevarte una sorpresa. Podrías acabar siendo invencible para ellos. Cada miembro de Ambu tenía un nombre en clave, y el de este capitán era Águila. Los ojos de Águila se entrecerraron con insatisfacción ante las palabras de Sarutobi. Con el debido respeto, Hiruzen-sama, sé que son sus discípulos, pero ¿no le parece demasiado? Así es, son solo niños. Intervino uno de los otros Ambu. Quiero decir que aún no han visto una batalla real, añadió otro. Varios miembros de Ambu inmediatamente expresaron su acuerdo, sus tonos despectivos dejaron en claro que no pensaban muy bien en Jiraiya y Orochimaru. Después de todo, por muy talentosos que fueran estos dos niños civiles, ¿qué podían hacer con tan solo 8 años? Ni siquiera los prodigios de clanes prominentes podrían igualar las habilidades de los miembros entrenados de la Ambu. Para ellos, era ridículo que estos niños estuvieran allí. Sarutobi, sin embargo, solo rió levemente. Águila, zorro, después de todos sus años como ninjas, seguro que ya se han dado cuenta de que los genios existen en este mundo, ¿verdad? ¿Genios? Se burló Águila, con un escepticismo palpable. Quizás, pero por mucho talento que tengan, hay un límite a lo que los niños pueden hacer. No pueden ser tan poderosos. ¿No es esa la verdad? Murmuró otro Ambu en acuerdo. Antes de que la conversación pudiera continuar, Tsunade y Jiraiya, habiendo escuchado todo, no pudieron contener su frustración por más tiempo. Oigan, tíos de Ambu, no nos menosprecien así. Espetó Jiraiya. Así es. Somos más fuertes de lo que crees. Añadió Tsunade, entrecerrando los ojos en señal de desafío. Los 3 jóvenes ninjas siempre habían sido excepcionalmente talentosos. A pesar de su juventud, sus habilidades ya superaban a las de muchos de sus compañeros. De hecho, tenían el potencial innato para superar a muchos Chunin experimentados. Para contextualizar, los Chunin eran el rango ninja más común en todas las aldeas. Incluso entre los Ambu, había numerosos Chunin destacados. La afirmación de Sarutobi no era una exageración. Lo único que les faltaba a estos 3 era experiencia en el campo de batalla real. Jaja, los niños sí que tienen confianza, ¿no? Dijo uno de los Ambu con una sonrisa burlona. Sí, a ver si siguen siendo tan atrevidos cuando se enfrentan a un enemigo. Ojalá no se hagan pis. Rió otro. Ja. Tú. Antes de que Tsunade pudiera contraatacar, Orochimaru, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, interrumpió repentinamente con una voz fría y serena. Todos, deténganse. Hay enemigos más adelante. De inmediato, todo el grupo quedó en silencio y todas las miradas se posaron en Orochimaru. Incluso Hiruzen se sorprendió.
Sarutobi levantó la mano, indicándoles a todos que se detuvieran. Orochimaru, ¿qué pasa? Hay enemigos más adelante, repitió Orochimaru con voz firme. Una de las Anbu, la ninja sensorial designada del escuadrón, estaba visiblemente confundida. ¿Enemigos? Chico, no te inventes cosas. Yo soy la sensora aquí, y no he sentido nada, espera. Se quedó paralizada a media frase mientras su expresión cambiaba. Oh, no. Hay enemigos. Todos, prepárense. Zuf, zuf, zuf. En un instante, el grupo de 9 se convirtió en manchas borrosas, moviéndose rápidamente para buscar refugio en medio del espeso follaje. Mientras se acomodaban en sus posiciones, escondidos detrás de árboles y rocas, muchos de los Anbu lanzaron miradas de reojo a Orochimaru, sus expresiones ya no estaban llenas de escepticismo, sino más bien con un destello de reconocimiento. Hiruzen, Tsunade y Jiraiya estaban menos sorprendidos, sabiendo que Orochimaru poseía un sentido innato del peligro, pero los miembros de Anbu estaban estupefactos. ¿Este niño también es del tipo sensorial?, murmuró uno de ellos con voz llena de admiración. La sensora Anbu, cuyo nombre en clave era Ruiseñor, estaba particularmente atónita. Se enorgullecía de su capacidad perceptiva. Si bien no era la sensora más fuerte de la aldea, era lo suficientemente hábil como para ser asignada a Anbu. Sin embargo, este joven había detectado al enemigo antes que ella. ¿Eso significaba que las habilidades de percepción de Orochimaru eran más fuertes que las de ella? Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que las acciones de Orochimaru no se debían únicamente a su talento natural. Había empleado en secreto una técnica propia. Un pequeño enjambre de moscas casi invisibles, parte de una tecnología exclusiva suya. Las había liberado delante del grupo para explorar cualquier amenaza potencial en la espesura del bosque. En una zona de guerra, donde las emboscadas enemigas podían ocurrir en cualquier momento, la vigilancia era clave. Mientras que el resto del grupo dependía de sus sentidos, las moscas de Orochimaru podían moverse más rápido y detectar enemigos a gran distancia. Así fue como logró localizar con precisión la ubicación del enemigo antes incluso de que Nightingale pudiera hacerlo. Silbido. Antes de que nadie pudiera pensar demasiado en el asunto, 3 figuras aparecieron de repente entre los árboles que tenían delante, corriendo a través de la maleza. Cuando aparecieron, la luz del sol se reflejó en el metal de sus protectores de frente, que llevaban el símbolo inconfundible de la aldea oculta en las nubes, Kumogakure. Capítulo 28. Frontera de Konoha, línea de defensa de la aldea ninja Kumo. En la densa jungla, un grupo de alrededor de una docena de figuras veloces y ágiles se deslizaban entre la maleza con facilidad practicada. Entre el grupo, tanto hombres como mujeres eran fácilmente reconocibles por su piel oscura y las sofisticadas espadas ninja que portaban a la espalda. Su atuendo y comportamiento los identificaban como la élite de la aldea ninja de Kumo. Maldita sea, ¿en qué está pensando el Raikage al comprometerse así con Konoha?, se quejó de repente uno de los hombres, con un tono lleno de insatisfacción. A juzgar por su voz, estaba claro que no estaba contento con la decisión de su líder. Exactamente. Después de tanto tiempo y tanta lucha, ¿cómo puede un simple acuerdo borrar el odio que nos separa? Estoy de acuerdo. Esos ninjas de Konoha merecen morir. Añadió otro enojado, con la voz llena de veneno. Varios otros ninjas del equipo asintieron en señal de acuerdo, con expresiones oscuras. Basta. El líder del grupo, un ninja llamado Shai, interrumpió con voz severa. Sé que algunos de ustedes perdieron a sus familiares en Konoha, pero Raikage-sama nos dio órdenes y debemos obedecerlas. TCH, lo sé, se quejó uno de ellos, pero antes de irnos, vamos a divertirnos un poco más en este campo de batalla. Así es. Al menos podemos matar a unos cuantos perros más de Konoha antes de retirarnos. Exactamente. Espero que nos encontremos con alguien. Aguanten. Shai, ahora agachado en la rama de un árbol, levantó la mano bruscamente, indicando al grupo que se detuviera. Todos se detuvieron de inmediato, con movimientos disciplinados y silenciosos. ¿Qué pasa, Capitán Shai?, preguntó uno de los ninjas detrás de él. Con una sonrisa maliciosa, Shai respondió. Parece que hemos encontrado un pequeño ratón. ¿Ah? El ninja que había hablado le devolvió la sonrisa. Kai, ¿sientes algo? El ninja llamado Kai, un hombre fibroso, asintió y se arrodilló en el suelo, apoyando ligeramente 2 dedos sobre la tierra. Cerró los ojos, concentrándose profundamente. ¿Cuántos puedes sentir?, preguntó Shai, con la voz tensa por la anticipación. 9 personas, respondió Kai con confianza, con los ojos aún cerrados.
Estaba claro que Kai era el ninja sensorial del equipo, y en la espesura del bosque, donde la visibilidad era limitada, a menudo eran estas habilidades basadas en la percepción las que determinaban la victoria en la batalla. Al identificar el número y la posición de los enemigos, se podía diseñar una estrategia adecuada. ¿Solo 9? Sonrió Shai, mirando a su propio grupo de 12. Parece que llevamos la ventaja. Llevaré a 2 de ustedes conmigo para traerlos. Los demás, esperen el momento oportuno para atacar. Comprendido. Zas. Din din din. 3 ninjas de Kumo aparecieron en el claro, y el grupo de Konoha lanzó un ataque inmediato. Varios shurikens fueron lanzados en rápida sucesión. Los 3 ninjas de la nube, que habían anticipado la emboscada, desviaron fácilmente los proyectiles. ¡Ja! Cobardes de Konoha, salgan a luchar contra nosotros. Gritó uno de los ninjas de Kumo con tono burlón y voz llena de desprecio. Ja ja ja, ¿de verdad creíste que podrías emboscarnos? Mientras se burlaban de sus enemigos, los ninjas de Kumo esquivaban hábilmente los ataques mientras lanzaban kunai equipados con etiquetas explosivas a cambio. Auge. Las explosiones sacudieron los escondites del equipo de Konoha. Hiruzen, observando el caos que se desataba, entrecerró los ojos. Su ninja sensorial es muy hábil, Águila, entrétenlos todo lo que puedas. Entendido. Respondió el ninja Ambu conocido como Águila. Rápidamente formó sellos y golpeó el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Ataque de rocas. Inmediatamente, rocas afiladas y dentadas surgieron de la tierra y se precipitaron hacia los ninjas de Kumo como una descarga de balas. Hiruzen miró a sus 3 jóvenes estudiantes. Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, luchen como siempre, pero con cuidado. Lo tengo. Respondieron los 3 al unísono. Hiruzen se volvió hacia el resto del grupo. Todos, vengan conmigo a enfrentar al enemigo. Sí, señor. En un instante, la forma de Hiruzen se desdibujó en una imagen secundaria mientras lideraba la carga hacia el campo de batalla. La batalla comenzó en serio, y el caos se desató cuando cada ninja de Konoha se encontró cara a cara con un oponente. El propio Hiruzen fue rápidamente atacado por 3 ninjas de Kumo, cuyos ataques combinados lo obligaron a mantenerse a la defensiva. Mientras tanto, Jiraiya observaba la escena con los ojos abiertos de miedo. Tragó saliva con dificultad, visiblemente nervioso por la intensidad de la batalla. Justo cuando estaba a punto de hablar, Orochimaru lo agarró del cuello y tiró de él hacia adelante. Deja de soñar despierto, la fría voz de Orochimaru cortó el ruido mientras arrastraba a Jiraiya a un lugar seguro. Auge. Una explosión masiva sacudió el suelo justo donde Jiraiya había estado parado hacía unos momentos. Estuvo cerca. Exclamó Jiraiya, agarrándose el pecho con alivio. Estaba a punto de agradecerle a Orochimaru cuando... Zuf, zuf, zuf. De repente, 3 ninjas de Kumo aterrizaron frente al trío. 2 hombres y una mujer. ¿Ah, sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Solo 3 mocosos? Se burló uno de los hombres. Ja ja ja, ¿los niños de tu edad no deberían seguir chupándose las tetas a sus madres? Se burló el otro hombre. La niña, sin embargo, no le hizo tanta gracia. Deja de hacer tonterías. Puede que sean niños, pero siguen siendo nuestros enemigos. Acabemos con esto rápido. En el campo de batalla, la edad no importaba. Si llevabas el protector frontal del enemigo, eras un blanco fácil de eliminar. Con una sonrisa fría, la ninja sacó su espada y saltó al aire, gritando. Ya que están aquí en el campo de batalla, no me culpen por ser despiadada. Mueran, pequeños mocosos. Su espada brilló bajo la luz del sol mientras realizaba un poderoso movimiento estilo nube. Corte de luna creciente. Zas. La energía de la espada en forma de media luna cortó el aire y se dirigió sin piedad hacia Orochimaru y los demás. Los ninjas de Kumo, expertos en combate cuerpo a cuerpo y conocidos por su dominio de los jutsus de rayos y las técnicas de espada, creían que una vez acortadas las distancias, la victoria estaba asegurada. La mayoría de los ninjas de Konoha eran más débiles en el combate cuerpo a cuerpo, y solo los clanes Uchiha y Ryuga tenían la capacidad de contrarrestar con fiabilidad esos ataques directos. Para estos 3 ninjas de Kumo, parecía una victoria fácil. Sonido metálico. Se escuchó el sonido del metal chocando cuando el ataque de la ninja femenina fue bloqueado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Bloqueado? Por este mocoso. Nadie. Orochimaru, con el rostro inexpresivo, había interceptado el golpe con su propia espada. Sin decir palabra, su manga izquierda se abrió de repente, e innumerables serpientes salieron disparadas de su brazo. Manos de serpiente de sombra ocultas.
las serpientes se abalanzaron sobre los ninjas de Kumo con una velocidad aterradora. Jiraiya. Gritó Orochimaru. Entendido. Jiraiya finalmente salió de su aturdimiento, formando rápidamente sellos manuales. Arte ninja. Aguja Jizo. Puntas de cabello endurecido salieron disparadas de la cabeza de Jiraiya, creando una barrera defensiva tan afilada como el acero. ¡Cuidado! Gritó uno de los ninjas de Kumo. Pero antes de que pudieran reaccionar, Tsunade, con un grito de batalla, cargó hacia adelante y golpeó su puño contra el suelo. Auge. La tierra se quebró bajo su golpe, provocando temblores que recorrieron todo el campo de batalla. En medio del caos, uno de los ninjas de Kumo gritó. Tu oponente soy yo. Veamos si puedes sobrevivir a esto. Capítulo 29. Manos de serpiente de sombra oculta. Esta era la técnica característica de Orochimaru. Tras recibir el jutsu de invocación 2 años atrás, Orochimaru desarrolló esta técnica como una extensión del mismo. Para él, aprender ninjutsu se había vuelto mucho más fácil comparado con el complejo proceso de la investigación científica. Los proyectos científicos, incluso los más sencillos, podían tardar entre medio año y un par de años en completarse. Incluso con su experiencia en la creación de sueros de mejora genética, tardó 2 meses en desarrollar el fluido de reparación genética en el que había estado trabajando. Pero el ninjutsu. Esa era otra historia. Los principios de la mayoría del ninjutsu, excluyendo las técnicas secretas y los Kekkei Genkai, límites de linaje, eran relativamente sencillos. Con un maestro que lo guiara, Orochimaru podía aprender nuevas técnicas en un día, quizá 2 como máximo. Incluso sin maestro, si estudiaba una técnica de forma independiente, rara vez le llevaba más de 3 días. Manos ocultas de la serpiente de sombra era un ninjutsu basado en la invocación. Orochimaru, con su vasto intelecto, tardó solo 3 días en crear la técnica empleando principios de nigromancia y su vasto conocimiento de la invocación. Aunque esta técnica podría no parecer abrumadoramente poderosa en su conjunto, y rara vez era letal en sus versiones originales, su verdadero valor residía en su utilidad. Las innumerables serpientes que brotaban del brazo de Orochimaru tenían cada una un propósito distinto: intimidar, atar y capturar. Y lo mejor, el jutsu no requería sellos manuales, lo que lo hacía increíblemente práctico y rápido de ejecutar. A menos que fueras un ninja de tipo velocidad, esquivar esta técnica era casi imposible. En ese momento, la ninja Kumo no se quedaba atrás. No era lenta ni había subestimado a sus oponentes, pero nunca imaginó que Orochimaru podría bloquear su rápido ataque con un solo kunai. Es más, nunca esperó que Orochimaru la atacara con un método tan inusual. La tomó completamente por sorpresa. En el momento en que su espada fue desviada por el kunai de Orochimaru, las serpientes de sus mangas se abalanzaron sobre ella, mordiéndola y constriñéndola. En ese instante, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal, pero ya era demasiado tarde. Zuf, zuf, zuf. De la cabeza y el cuerpo de Jiraiya, innumerables hebras de cabello blanco salieron disparadas como agujas, afiladas y densas como la lluvia. La ninja de Kumo, atrapada por las serpientes de Orochimaru, no tuvo tiempo de evadirlas. Las agujas de pelo blanco, con su inmenso poder penetrante, surcaron el aire hacia ella. Intentó forcejear, pero las serpientes de Orochimaru la tenían completamente inmovilizada. No podía moverse. A diferencia de Tsunade y Sakura, quienes poseían una fuerza monstruosa, la mayoría de los ninjas no podían liberarse de un vínculo tan fuerte. Sus compañeros de equipo vieron su situación y trataron de correr a ayudarla, pero Tsunade les bloqueó el camino con un golpe devastador al suelo. Auge. La tierra se hizo añicos bajo su puño, lanzando trozos de roca en todas direcciones. Puf, puf, puf. Casi simultáneamente, el Jizo aguja de Jiraiya cayó sobre la ninja de Kumo, convirtiéndola en un alfiletero ensangrentado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de quedar reducida a un esqueleto sin vida. Maldita sea. Estos mocosos. Los 2 ninjas Kumo restantes estaban furiosos. Habían subestimado a estos chicos, pensando que la batalla sería sencilla. Nunca imaginaron que uno de los suyos moriría tan rápidamente. Bastardos, Jiru. ¿Qué está pasando ahí? El capitán de Kumo, Shai, oyó el grito de muerte de su camarada desde el otro lado del campo de batalla. En medio de la pelea, gritó furioso, intentando comprender cómo uno de sus ninjas adultos había sido derrotado por unos simples niños. Ni siquiera habían decidido el resultado de su propia lucha, y estos niños ya estaban manejando su lado de la batalla. No tenía sentido. Necesitaba respuestas.
Jiru, uno de los ninjas Kumo restantes, apretó los dientes con frustración y furia. Estos no son unos mocosos comunes. Maldita sea, los voy a matar. Su voz estaba llena de rabia e incredulidad. Tanto Jiru como su compañero restante aferraron sus espadas ninja con fuerza, con la mirada fija en los tres jóvenes ninjas de Konoha que tenían frente a ellos. Ya no podían subestimarlos. Tenían que vengar a su camarada caído. Al mismo tiempo, Orochimaru observaba la situación con calma. Su mirada se dirigió a su kunai, cuya hoja ahora tenía un visible desprendimiento por bloquear el ataque enemigo. Quedó impresionado por el filo de la espada del ninja de Kumo. Mirando a Jiraiya, quien seguía paralizado por la conmoción, Orochimaru frunció aún más el ceño. «Jiraiya, ¿qué te pasa?», preguntó Orochimaru con voz irritada. Jiraiya, pálido y tembloroso, murmuró. «Realmente maté a alguien. Solo tenía 8 años». Hasta entonces, las misiones que les habían asignado consistían simplemente en someter o capturar enemigos. Nunca antes Jiraiya había quitado una vida. La comprensión de que acababa de matar a alguien por primera vez le provocó un escalofrío que le estremeció el corazón. Orochimaru, por otro lado, permaneció imperturbable. Era la primera vez que experimentaba algo así, pero a diferencia de Jiraiya, el acto de matar no lo perturbó. En todo caso, sintió una extraña excitación, como si algo en su interior se hubiera desatado. El odio, la frustración que albergaba, había encontrado una salida, y matar al enemigo solo amplificó ese sentimiento. ¿Y qué?, dijo Orochimaru con frialdad, sin compasión en su voz. «Si no los matas, te matarán. ¿No te sometiste a un entrenamiento mental para esto?». Tsunade, aunque un poco más compasiva que Orochimaru, también sacó rápidamente a Jiraiya de su estupor. «Jiraiya, no es momento de dudar. Esto es la guerra». Criada en el clan Senju, donde generaciones de guerreros habían luchado y muerto, Tsunade había asimilado la dura realidad de la batalla más rápido que Jiraiya. Sabía que la compasión y la vacilación podían ser fatales en el campo de batalla. Pero, tartamudeó Jiraiya, todavía luchando con su conciencia. «No hay ningún pero. Ya vienen», interrumpió Orochimaru con dureza. Los dos ninjas Kumo restantes, enfurecidos por la muerte de su camarada, ya estaban cargando hacia ellos con sus espadas desenvainadas, listos para vengarse. Los tres jóvenes ninjas de Konoha retrocedieron rápidamente, tratando de mantener cierta distancia mientras los ninjas de Kumo avanzaban. Mientras tanto, la batalla a su alrededor se intensificaba. En otras partes del campo de batalla, otros ninjas comenzaban a sufrir bajas. Liberación de la tierra. Río de flujo de la tierra. El suelo bajo uno de los ninjas de Kumo se volvió repentinamente blando y resbaladizo, formando un río de lodo que lo arrastró hacia abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sus piernas quedaron atrapadas en el lodo, impidiéndole escapar. Estilo nube. Corte descendente. En otra parte del campo de batalla, un ninja Anbu de Konoha fue alcanzado por la espada de un ninja de Kumo, quien le abrió un profundo corte en el pecho. La sangre salpicó mientras el ninja gruñía de dolor y se tambaleaba hacia atrás. Shuriken, kunais y etiquetas explosivas volaron por el aire, detonando en todo el bosque mientras los sonidos de la batalla llenaban toda el área. Hiruzen, tras despachar rápidamente a uno de los ninjas de Kumo, observó a los tres niños que seguían enfrascados en una feroz pelea con sus oponentes. Entrecerró los ojos con preocupación al notar que los dos ninjas de Kumo restantes parecían estar tomando la delantera. «Orochimaru. Esta es tu oportunidad, úsala», gritó, haciéndole una señal a su alumno. Los ojos de Orochimaru brillaron de comprensión. Sin dudarlo, movió la muñeca, sacó un kunai con una etiqueta explosiva y lo lanzó hacia el enemigo. Auge. La explosión obligó a los dos ninjas de Kumo a retirarse, creando momentáneamente una brecha entre ellos y los jóvenes ninjas de Konoha. Zuf, zuf, zuf. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se reagruparon de inmediato, espalda contra espalda. Sin decir palabra, se mordieron los pulgares, haciéndose sangre, y comenzaron a formar sellos manuales en perfecta sincronía. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Jutsu de invocación. Al unísono, golpearon el suelo con las palmas de las manos. Bang. 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 3 enormes nubes de humo blanco surgieron del suelo, elevándose y cubriendo el campo de batalla. Al disiparse rápidamente, 3 invocaciones gigantescas aparecieron ante los aturdidos enemigos. Pero eso no fue todo, hubo una cuarta convocatoria. De pie junto a los 3 jóvenes invocados estaba el propio invocado de Hiruzen, el poderoso rey Mono Enma.
Los ninjas de Kumo observaban con incredulidad las enormes criaturas que se alzaban ante ellos. La enorme serpiente de Orochimaru, el sapo de Jiraiya, la babosa de Tsunade y el rey mono de Sarutobi estaban ahora en el campo de batalla. «Maldita sea», maldijo uno de los ninjas de Kumo en voz baja. Sabía que el curso de la batalla había cambiado drásticamente. No eran unos mocosos comunes. Eran claramente prodigios entrenados por uno de los mejores ninjas de Konoha. Las probabilidades de ganar se habían desplomado. «Prepárense», gritó Shai a su equipo, aún concentrado en el combate contra Hiruzen. «No podemos rendirnos ahora». Con el apoyo de sus invocaciones, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se prepararon para la siguiente fase de la batalla. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, los ninjas de Kumo se enfrentaban a fuerzas mucho mayores de las que habían anticipado. Con una sonrisa segura, Orochimaru apretó su kunai y con más fuerza, con la mirada fría fija en el enemigo. Acabemos con esto. Capítulo 30. Invocar bestias. Estos niños son increíbles. Asombroso. Los Anbu de Konoha, aunque estaban inmersos en sus propias batallas, no pudieron evitar notar de reojo las enormes figuras que aparecieron junto al joven Sannin. Sentían una profunda admiración por los tres niños de quienes antes habían dudado. En ese momento, finalmente reconocieron la fuerza y el potencial de Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Después de todo, no todos los ninjas tenían la capacidad de invocar bestias ninja y tener una invocación lista para el combate en el campo de batalla aumentaba significativamente la fuerza de un ninja, especialmente en enfrentamientos prolongados. Los Anbu lo sabían muy bien por experiencia propia. ¡Oh, odioso! Los ninjas de Kumo, una vez llenos de confianza, ahora estaban congelados, agarrando sus espadas con fuerza, sus rostros llenos de terror mientras miraban a las tres bestias ninja convocadas por los mocosos de Konoha. Dos de las criaturas invocadas, un sapo y una babosa, no parecían particularmente amenazantes a primera vista. La babosa parecía pasiva, y el sapo tampoco parecía un buen luchador. Pero la enorme pitón con estampado de flores irradiaba amenaza, con su grueso cuerpo enroscado y listo para atacar, y sus agudos ojos brillaban peligrosamente. Señora Tsunade. La voz de la babosa, Katsuyu, era suave y melódica, calmando instantáneamente a cualquiera que la escuchara. La invocación de Jiraiya, un pequeño sapo, suspiró profundamente antes de hablar. Jiraiya, estaba disfrutando de un poco de paz y tranquilidad, y ahora me llamas. TCH, espera, me has traído a un campo de batalla. En cuanto aparecieron las bestias invocadas, hablaron de inmediato con sus invocadores. Sin embargo, la pitón de Orochimaru no dijo nada, simplemente siseó con anticipación. En lo profundo de la mente de Orochimaru, la voz de la serpiente se coló en sus pensamientos, reconociéndolo. Maestro. Antes de la deserción de Orochimaru, los lazos entre los tres jóvenes ninjas eran realmente extraordinarios. Incluso Orochimaru, quien rara vez mostraba mucho sentimentalismo, no pudo evitar sentir un toque de nostalgia y camaradería al estar con sus compañeros. Durante 2 años, bajo la guía de Sarutobi y Hiruzen, los tres habían entrenado codo con codo, desarrollando no solo fuerza, sino también confianza mutua. Su trabajo en equipo se había fortalecido. Las manos ocultas de la serpiente de sombra, combinadas con el Jizo aguja de Jiraiya, por ejemplo, eran una combinación letal que habían perfeccionado con la práctica. La sincronización que tenían con sus bestias de invocación no era la excepción. Firmar un contrato de sangre era la clave para invocar bestias, y el tamaño y el poder de la criatura invocada a menudo dependían de la capacidad de chakra del ninja. La babosa de Tsunade, Katsuyu, podía ajustar su tamaño según la cantidad de chakra que Tsunade invirtiera en la invocación. De igual manera, las serpientes de Orochimaru y los sapos de Jiraiya variaban en especie y fuerza según el chakra disponible. A la tierna edad de 8 años, los Sannin aún contaban con reservas de chakra limitadas. Por consiguiente, las bestias que invocaban no eran tan grandes como las que invocarían en el futuro. Actualmente, la babosa de Tsunade y el sapo de Jiraiya eran apenas un poco más altos que un humano adulto. La serpiente invocada por Orochimaru, aunque formidable, medía entre 7 y 8 metros de largo, y su cuerpo era más grueso que el muslo de un hombre adulto. Dicho esto, Orochimaru ya había tomado el suero de mejora genética intermedia, que había duplicado su capacidad de chakra en los últimos 2 años. Su fuerza real superaba con creces la que mostraba ahora. Sin embargo, para seguir el ritmo de Tsunade y Jiraiya, había optado por una invocación más pequeña, sabiendo que invocar una serpiente más grande podría causar complicaciones innecesarias.
En realidad, Orochimaru debía ser cauteloso al invocar serpientes, especialmente al invocar a la más grande y peligrosa, Manda. A diferencia de las demás criaturas invocadas, las serpientes de la cueva Ryuchi eran notoriamente feroces e independientes. Incluso Manda, cuya inteligencia superaba con creces a la de una bestia común, era cruel, implacable y a menudo desafiante. Si Orochimaru alguna vez invocara a Manda, probablemente tendría que luchar con la serpiente para tomar el control. En ese momento, eso no era necesario, y Orochimaru tampoco tenía el tiempo ni la disposición para lidiar con una criatura tan rebelde. Al regresar a la batalla, los ninjas de Kumo, que antes tenían la ventaja numérica, ahora se encontraban en igualdad de condiciones. Peor aún, habían subestimado a Sarutobi Hiruzen y, por extensión, a sus discípulos. Hiruzen ya había eliminado a un ninja enemigo, y el trío de jóvenes Sannin había despachado rápidamente a otro con su ataque sorpresa. Ahora, los ninjas de Kumo solo contaban con un miembro extra. Pero tan pronto como aparecieron las 4 bestias invocadas, su ventaja numérica desapareció. Enma, el rey mono Hiruzen, en particular, infundía terror en los ninjas de Kumo que quedaban. Enma era una pesadilla para cualquiera que se enfrentara a él en combate. Su inmensa fuerza y sus afiladas garras podían destrozar incluso las defensas más sólidas y, como los ninjas de Kumo aprendieron rápidamente, podía agarrar sus espadas ninja directamente con sus poderosas manos. Dim dim. Bang bang. Tsunade, quítate del camino. Gritó Orochimaru. Lo tengo. Respondió Tsunade al instante, impulsándose con los dedos de los pies y saltando hacia atrás con gracia, dándoles a Orochimaru y Jiraiya espacio para moverse. Los dos chicos rápidamente formaron sellos manuales, preparándose para lanzar un ataque combinado contra los ninjas de Kumo ahora enredados con las bestias invocadas. Liberación de fuego. Bala de fuego. Liberación de viento. Gran avance. El fuego y el viento se combinaron en perfecta armonía, el viento avivó las llamas hasta formar un infierno masivo que se extendió hacia los ninjas de Kumo restantes. Sush. El fuego rugió por el campo de batalla como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. En cuestión de segundos, los gritos resonaron entre las llamas mientras los ninjas de Kumo se veían atrapados en el calor abrasador. Shuriken, kunais, etiquetas explosivas y los rugidos de las bestias invocadas llenaron el campo de batalla con una cacofonía de sonido y furia. La abrumadora diferencia de poder entre los ninjas de Konoha y sus oponentes de Kumo se hizo dolorosamente evidente al acercarse el final del combate. Simio de pelo blanco, maldita sea, eres Hiruzen Sarutobi. Tras presenciar al rey mono Enma, de pelo blanco, y reconocer la destreza en combate de Hiruzen, el Kumo Jonin Shai finalmente comprendió a quién se enfrentaba. Su voz temblaba de ira y miedo. La imagen de Hiruzen se había grabado profundamente en la mente de los ninjas de Kumo tras batallas anteriores. Pero no era solo el propio Hiruzen, sino también el temible simio de pelo blanco, quien más los atormentaba. Hiruzen, con rostro tranquilo pero decidido, miró a los ninjas Kumo restantes y habló en voz baja. Esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo. ¿Por qué siguen siendo tan tercos? ¿Terminado? La voz de Shai se quebró con una risa amarga. ¡Qué ingenuo eres! Muere. Con un rugido de desesperación, Shai aferró su espada y se abalanzó sobre Hiruzen una vez más. Sabía perfectamente que no era rival para el hombre que tenía delante. Pero la retirada no era una opción. Al mirar los cuerpos de sus compañeros caídos, Shai se dio cuenta de que los errores de cálculo que había cometido al subestimar a Hiruzen y sus estudiantes le habían costado la vida a todo su equipo. ¿Qué sentido tendría regresar ahora? No le quedaba nada. Ni compañeros, ni familia. En lugar de seguir viviendo con la vergüenza de este fracaso, era mejor morir aquí, en el campo de batalla. Había hecho las paces con su destino. Los ninjas deberían morir en el campo de batalla. Sush. Con un solo movimiento rápido, el kunai de Hiruzen atravesó el corazón de Shai desde atrás, brillando con fría finalidad mientras asestaba el golpe mortal. La batalla había terminado. Bang, bang, bang. Cuando el último ninja de Kumo tocó tierra, las 4 bestias invocadas desaparecieron en nubes de humo blanco, dejando el campo de batalla sumido en un silencio inquietante una vez más. El bosque, antes tranquilo, era ahora un caos total. La tierra desgarrada y llena de cicatrices, los árboles arrancados de raíz y el suelo cubierto de escombros. Una escena demasiado familiar tras una batalla. Los Anbu de Konoha se movilizaron rápidamente para evaluar el campo de batalla, buscando cualquier signo de peligro persistente. Hicieron un trabajo increíble, chicos. Uno de los miembros de Anbu se acercó al trío con voz llena de admiración.
Pensar que eran solo niños que habían demostrado tanta destreza en el combate y trabajo en equipo en su primera experiencia real en el campo de batalla. Era simplemente increíble. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, realmente sois algo especial. ¿De dónde? Balbuceó Jiraiya torpemente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tsunade y Orochimaru aceptaron el cumplido con calma, pero Jiraiya no pudo evitar sentirse avergonzado. Había entrado en pánico durante la batalla. Si Orochimaru no hubiera estado allí para sacarlo del peligro, probablemente habría resultado gravemente herido o algo peor. Aún así, Jiraiya no era un cobarde. Había logrado mantenerse firme tras el pánico inicial, pero no podía quitarse de encima la sensación de que seguía rezagado respecto a sus compañeros. Mientras tanto, Orochimaru ignoró los elogios y la charla intrascendente. Su mirada se dirigió a los ninjas de Kumo, que habían quedado incapacitados pero seguían vivos, gimiendo en el suelo. Una extraña e inexplicable sensación lo invadió. Apretó fuertemente su kunai y comenzó a caminar hacia los ninjas Kumo heridos. «Oye, Orochimaru. ¿Qué haces?», gritó Jiraiya con voz preocupada. Ruido sordo. Sin responder, Orochimaru cortó en el cuello a uno de los ninjas Kumo caídos, derramándose sangre mientras la vida del ninja enemigo se desvanecía rápidamente. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, conmocionado. Tsunade también se estremeció, un rastro de inquietud se dibujó en su rostro. Esto era diferente. Aunque eran enemigos, estos ninjas de Kumo ya habían perdido la capacidad de luchar. ¿De verdad era necesario matarlos a sangre fría? Hiruzen, observando desde la distancia, notó las acciones de Orochimaru. Arqueó una ceja, momentáneamente sorprendido, pero enseguida recuperó su expresión habitual. Al fin y al cabo, esto era la guerra. Tales acciones no eran infrecuentes. Solo el capitán Anbu, Águila, mostró una reacción más pronunciada. Tras su máscara, se dibujó una sonrisa fría. Este chico, es perfecto para Anbu. Sacudiendo la cabeza, Águila llamó a uno de sus subordinados ilesos. Juntos, avanzaron por el campo de batalla, rematando sin piedad al resto de los ninjas de Kumo incapacitados. Era tarea de los Anbu atar cabos sueltos, y esto no era la excepción. Hiruzen no los detuvo. No era tan bondadoso como el futuro podría sugerir. En su mejor momento, Hiruzen era un jonin de élite, habiendo matado a innumerables enemigos. ¿Perdonar la vida a enemigos incapacitados? Eso simplemente no era una opción en la guerra. No podían permitirse que ningún enemigo escapara ni se reportara. Sin embargo, para Tsunade y Jiraiya, presenciar la eficiencia clínica y la fría ejecución de los Anbu fue un momento aleccionador. Fue como si finalmente hubieran comprendido lo que significaba ser un ninja. Entonces, ¿esto es lo que significa ser un verdadero ninja?, murmuró Jiraiya para sí mismo. Una vez despejado el campo de batalla, Eagle se acercó a Hiruzen para informarle. ¿Cuáles son las bajas? Un herido grave, 2 leves, respondió Águila secamente. Ningún fallecido. Hiruzen frunció el ceño levemente. ¿Una lesión grave? Tsunade. Sí, sensei. Tsunade dio un paso adelante de inmediato, comprendiendo lo que Sarutobi quería sin necesidad de más instrucciones. Revisen a los heridos. Ordenó Hiruzen. Entendido. Tsunade asintió antes de dirigirse rápidamente hacia donde yacía Fox, el miembro de Anbu gravemente herido. Los últimos 2 años y medio habían sido un período de intenso crecimiento para los 3 jóvenes ninjas. Tras graduarse, dedicaron la primera mitad de ese tiempo a dominar habilidades fundamentales, pero los 2 años siguientes fueron diferentes. Cada uno comenzó a desarrollar talentos especializados. Orochimaru se adentró en la investigación y los experimentos científicos, Jiraiya se entrenó en Senjutsu y Tsunade perfeccionó sus habilidades en ninjutsu médico. El éxito no se basaba solo en el talento, sino también en el trabajo duro y la dedicación. Y los 3 lo encarnaban a la perfección. Por eso ya habían empezado a destacar entre sus compañeros. La herida de Fox era grave. Un ninja de Kumo le había cortado el pecho, tan profundo que se le veían las costillas. La sangre manaba a borbotones, y era evidente que su estado era crítico. Eagle observaba a Tsunade trabajar con eficiencia y precisión. Su admiración por la joven Kunoichi crecía a cada instante. ¿Es una ninja médica? ¿Y también es tan fuerte en combate?, murmuró otro Anbu con incredulidad. Era increíblemente raro, casi inaudito, que un ninja médico fuera tan competente en combate. El ninjutsu médico aún era un campo relativamente poco desarrollado en la mayoría de las aldeas, y Tsunade claramente estaba revolucionando el campo con sus habilidades. Tsunade ignoró sus comentarios y se concentró por completo en su tarea.
Evaluó rápidamente el estado de Fox y frunció el ceño. Su herida es muy profunda. Necesita cirugía urgente. ¿Cirugía? ¿Puedes hacerla aquí? Preguntó Eagle con un deje de preocupación en la voz. Es difícil, pero haré lo mejor que pueda, respondió Tsunade con voz firme. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. Lo instó Hiruzen. Mientras Tsunade preparaba sus herramientas para la cirugía, Hiruzen ordenó a los ambuilesos que se dispersaran y aseguraran la zona. Ahora, en medio del claro del bosque, solo estaban Tsunade, los heridos y Orochimaru. Jiraiya, de pie cerca, observaba la calma de Orochimaru y los hábiles movimientos de Tsunade. No pudo evitar sentirse fuera de lugar. Ambos poseían habilidades muy definidas. Orochimaru con su astucia y sus experimentos, y Tsunade con su experiencia médica. Mientras Tsunade ajustaba su respiración y se preparaba para la cirugía, de repente sintió un toque en su hombro. Tsunade, dale esto, hará que la operación sea más fácil, dijo Orochimaru, sosteniendo un pequeño frasco de líquido transparente. ¿Orochimaru? ¿Qué es esto? Preguntó Tsunade, momentáneamente sorprendida. Es una fórmula que acelera la recuperación de las heridas, respondió Orochimaru casualmente, entregándole el frasco. Tsunade miró el líquido, insegura por un momento. Confiaba en Orochimaru, pero este no era un artículo médico normal. Aún así, no había tiempo para dudar. La vida del Anbu herido estaba en juego. De acuerdo, dijo Tsunade, entregándole el frasco a Fox. Bebe esto. Te ayudará. Confiar en Orochimaru era algo natural para ella, al igual que confiar en Hiruzen. Y tenía fe en que esto funcionaría. Ten paciencia. Le advirtió a Fox mientras bebía el líquido, y sus manos regresaron inmediatamente a sus herramientas quirúrgicas, sacando desinfectantes, gasas y suturas para comenzar el procedimiento. Mientras Tsunade trabajaba, Orochimaru observaba la herida de Fox con gran interés. El fluido reparador genético que le había dado al miembro de Anbu era producto de sus experimentos, diseñado para sanar o regenerar rápidamente las células dañadas. Al menos no era un brebaje caro, no para Orochimaru. Incluso podía comprar las materias primas por separado, dependiendo de los puntos que acumulara en su investigación. El fluido no era algo que Orochimaru usara a menudo, pero esta era la oportunidad perfecta para probar sus efectos en un sujeto humano gravemente herido. Capítulo 32. ¿Cómo es posible? Tsunade miró conmocionada la herida que sanaba lentamente ante sus ojos. Lo único que había hecho era desinfectar la zona y limpiar la herida, pero ahora estaba sanando visiblemente por sí sola. Al principio, pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero no, realmente estaba sucediendo. El frasco que le dio Orochimaru hizo maravillas. La herida de Fox se estaba recuperando lenta pero seguramente, y aunque no era tan rápida como las habilidades curativas de alguien con un cuerpo inmortal, era inquietantemente similar al efecto de morder a Karin en la serie original. Otros, al oír la exclamación de Tsunade, se reunieron rápidamente alrededor. ¿Qué pasa, Tsunade? Su herida, se está curando sola. Cuando todos oyeron la noticia y miraron más de cerca, vieron que la herida se estaba cerrando lentamente, sanando sola. ¿Cómo está pasando esto? ¡Increíble! El más asombrado entre ellos fue Hiruzen. Se quedó boquiabierto y sin palabras por un momento. Solo había presenciado una curación automática así en otra persona. El primero Hokage, Senju Hashirama. Aunque la curación de Fox fue más lenta que la de Hashirama, se produjo sin intervención externa. Sin cirugía ni ninjutsu médico, solo el cuerpo del zorro se curó a sí mismo. A este ritmo, la herida ni siquiera necesitará cirugía, pensó Hiruzen, incapaz de ocultar su asombro. Se recompuso y, tras comprender la situación, llamó a Orochimaru aparte, con voz mesurada y seria. Orochimaru, ¿realmente hiciste esto? El tono de Hiruzen era inusualmente cauteloso, como si estuviera explorando terreno desconocido. Su joven discípulo lo había impresionado constantemente, desde su graduación hasta ahora. El talento de Orochimaru en combate, su adaptabilidad en el campo de batalla y, ahora, sus habilidades de investigación científica, eran extraordinarios. Pero esto, un fluido que podía inducir una curación similar a la legendaria regeneración del primer Hokage, era más que impresionante. El poder del primer Hokage, pensó Hiruzen, con la mente aturdida. Hashirama era llamado el dios shinobi por algo. Su capacidad de curar sin sellos manuales, sin ninjutsu médico, era un poder que nadie más había podido replicar. Hasta ahora, ¿podría Orochimaru, con solo 8 años, haber logrado algo que ni siquiera Tobirama, el segundo Hokage, había podido lograr? Sí, sensei, respondió Orochimaru con calma.
Su voz no traicionaba ninguna de las emociones que sentía en su interior. Aunque Orochimaru planeaba usar su investigación para acceder a los laboratorios experimentales de Konoha, esta situación presentó un resultado inesperado, pero aún así favorable. Ahora que su trabajo había llamado la atención de su maestro, Hiruzen, Orochimaru podía llevar a cabo su plan sin necesidad de ocultar nada. Increíble, murmuró Hiruzen, con los ojos abiertos de asombro. Apenas podía creer lo que oía. Una cosa era ser un ninja talentoso, pero el nivel de excelencia de Orochimaru rozaba lo antinatural. Como uno de los líderes clave de Konoha, sabía que la fuerza individual tenía límites. Incluso el ninja más poderoso tenía límites. Pero el potencial de Orochimaru en la investigación científica podía cambiar drásticamente el equilibrio de poder no solo en Konoha, sino en todo el mundo ninja. Si la noticia del talento de Orochimaru en esta área llegara a una nación enemiga, o peor aún, si Orochimaru decidiera volverse contra Konoha, podría conducir al desastre. Hiruzen era un líder sabio. En ese momento, ya pensaba a largo plazo, sopesando los posibles riesgos y beneficios de tener a semejante genio en su aldea. Águila, lleva a los tres de regreso a la aldea, ordenó Hiruzen. Tras presenciar la curación con sus propios ojos, las prioridades de Hiruzen cambiaron. Originalmente, pretendía mantener a Orochimaru, Jiraiya y Tsunade en el campo de batalla para familiarizarlos con situaciones de combate reales. Pero después de lo que Orochimaru había demostrado, no podía arriesgarse a dejarlo expuesto en una situación peligrosa. Si Orochimaru realmente ha dominado este tipo de tecnología curativa, entonces su vida se vuelve increíblemente importante para la aldea. Entendido, Lord Hiruzen, asintió Águila, uno de los Anbu de confianza de Sarutobi, sin dudarlo. Él también había presenciado la curación y comprendía por qué Sarutobi se mostraba repentinamente cauteloso. Con eso, Águila guió a Orochimaru y sus compañeros de equipo, Jiraiya y Tsunade, de regreso a Konoha. Jiraiya y Tsunade parecieron percatarse de que algo inusual estaba sucediendo, pero guardaron silencio durante todo el viaje. Incluso la frialdad que Orochimaru había mostrado antes, curtida por la batalla, pareció desvanecerse de sus mentes, reemplazada por un renovado respeto por sus habilidades. 3 días después, el grupo regresó a Konoha. Tan pronto como regresaron, Eagle se dio la vuelta y se dirigió directamente a las líneas del frente, dejando a los 3 jóvenes ninjas con un tiempo de inactividad inesperado. Orochimaru, por su parte, aprovechó la oportunidad para descansar. Después de todo, tenía planes de avanzar en cuanto los superiores de Konoha regresaran del campo de batalla. A la mañana siguiente, se encontraba recostado en la rama de un gran árbol, contemplando la luz del sol que se filtraba entre las hojas. La paz de Konoha contrastaba marcadamente con el campo de batalla que acababan de abandonar, y por un momento, Orochimaru se permitió relajarse. Junto a él, una enorme pitón se enroscaba perezosamente en la rama. Orochimaru ni siquiera la miró. La serpiente había sido criada por sus padres, así que su presencia no le molestaba en lo más mínimo. Si puedo acceder a los laboratorios experimentales de alto nivel de Konoha, debería tener la oportunidad de entrar en contacto con las células del primer Hokage, reflexionó Orochimaru. Según sus recuerdos, eventualmente tendría acceso a esas células, pero eso tomaría años si seguía el curso normal de los acontecimientos. Necesitaba acelerar su cronología si quería comenzar a experimentar con las células de Senju Hashirama antes. Precisamente por eso le reveló los resultados de su investigación a Hiruzen. Fue una maniobra calculada para ganarse la confianza y el interés de los altos mandos de Konoha. Orochimaru. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza, Orochimaru vio a Tsunade parada debajo del árbol, parpadeando hacia él. ¿Qué pasa?, preguntó con tono neutral. No es nada, la verdad. Acabo de oír que hay un nuevo restaurante de barbacoa al final del pueblo. ¿Quieres echarle un vistazo? Tsunade seguía claramente maravillada con el fluido reparador genético, a pesar de que su experiencia en ninjutsu médico era diferente a la de Orochimaru en la investigación científica. Comprendía la importancia de ese fluido. Aunque había venido para discutir más a fondo sus implicaciones, decidió suavizar su enfoque sugiriendo una comida informal primero. Orochimaru sonrió con suficiencia y saltó del árbol. Claro, ¿por qué no? Espérame. Tsunade se apresuró a alcanzarlo. Mientras ambos se alejaban, la enorme pitón con estampado de flores que había estado descansando en la rama del árbol se desvaneció en una nube de humo blanco, desapareciendo de la vista. Capítulo 33. La actitud directa de Orochimaru hizo que Tsunade se sintiera un poco incómoda, pero rápidamente lo ignoró y lo alcanzó. En el nuevo restaurante de barbacoa, la comida era deliciosa.
La carne tierna y jugosa era un cambio bienvenido respecto a las raciones de campo de batalla que habían consumido durante los últimos 10 días. Incluso Orochimaru, normalmente sereno y reservado, se dio un capricho, con un apetito más grande de lo habitual. Después de todo, llevaban bastante tiempo en el campo de batalla, moviéndose entre el campo de batalla y la partida de búsqueda. Una comida tan buena como esta era una rareza cuando se luchaba por la vida. ¡Qué rico!, dijo Tsunade entre bocados, disfrutando visiblemente. Me pregunto a dónde se habrá metido Jiraiya. Si estuviera aquí, podríamos disfrutarlo todos juntos. Orochimaru sonrió por primera vez en mucho tiempo, algo poco común. Al notar su sonrisa, Tsunade se detuvo y parpadeó, un poco nerviosa. ¿Por qué sonríes? Orochimaru no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su tono fue despreocupado. Nada. La sonrisa de Orochimaru era algo poco común. En los 2 años que llevaban de conocerse, Tsunade podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto sonreír. Por alguna razón, continuó Orochimaru, verte comer así me trae una sensación de calma. Tsunade se quedó atónita ante sus palabras, y sus mejillas se sonrojaron levemente. ¿Por qué eres tan raro?, murmuró, sintiéndose incómoda. Pero rápidamente lo ignoró y reanudó su comida con gusto. Aunque Orochimaru disfrutaba del momento de paz, tenía planes más ambiciosos. Necesitaba atraer la atención de Konoha, en concreto la de sus superiores, para acceder a las instalaciones y recursos de investigación de la aldea. Si lograba posicionarse como un recurso invaluable en la investigación científica, no tendrían más remedio que concederle acceso a los materiales que necesitaba. Y a partir de ahí, todo lo que deseaba estaría a su alcance. Sin embargo, por el momento, los líderes de la aldea, incluido el segundo Hokage, seguían en primera línea. Orochimaru tendría que ser paciente y esperar su regreso antes de poder actuar. Pero para su sorpresa, esa espera se convirtió en un mes. Una mañana, mientras realizaba un nuevo experimento en su laboratorio improvisado en casa, Orochimaru estaba en una profunda concentración. Tsunade, fascinada por su trabajo, estaba sentada cerca, observándolo atentamente. Desde que supo de la capacidad de Orochimaru para crear lo que ella y Jiraiya empezaron a llamar la superpoción de recuperación, su respeto por él había crecido enormemente. Incluso Jiraiya, a quien le encantaba discutir y discutir, había quedado maravillado por la destreza científica de Orochimaru. Aunque Jiraiya carecía de talento o interés en la investigación médica, había llegado a admirar las habilidades de Orochimaru. Dicho esto, su fascinación por la investigación de Orochimaru no lo había distraído de su entrenamiento. Jiraiya pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando o viajando entre Konoha y el monte Myoboku, la tierra de los sapos. Tsunade, por otro lado, era diferente. Tenía una afinidad natural por la medicina y la curación. Estaba claro que estaba destinada a convertirse en la ninja médica más importante de Konoha, aunque en esa etapa, solo era una estudiante curiosa. Estaba completamente cautivada por la investigación de Orochimaru, en particular por sus experimentos de mejora genética y curación. Orochimaru, ¿crees que esta hierba podría sustituirse por otra?, preguntó Tsunade, agachándose y señalando unas hojas verdes que hervían a fuego lento en un vaso de precipitados. Por supuesto, respondió Orochimaru, asintiendo levemente. Aunque la potencia sea un poco menor, el efecto general se mantendrá igual. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par con admiración. ¡Guau, qué bien sabes! Incluso mejor que el director del hospital. Orochimaru no pudo evitar sonreír con ironía. Son solo diferentes áreas de especialización, Tsunade. Bueno, sigo pensando que eres increíble, dijo Tsunade, con los ojos brillando de genuina admiración. Antes de que Orochimaru pudiera responder, el sonido de conmoción del exterior los interrumpió. ¿Qué pasa?, murmuró Orochimaru. Tsunade, igualmente curiosa, se puso de pie de un salto y salió corriendo a investigar. No tardó mucho en comprender lo sucedido. La guerra había terminado y Konoha había salido victoriosa. Las fuerzas ninja de la aldea regresaban, y los aldeanos habían organizado una gran ceremonia de bienvenida para ellos. Las calles de Konoha estaban ahora llenas de shinobi que regresaban, recibidos por sus emotivas familias. Muchas familias abrazaron a sus seres queridos, con lágrimas en los ojos, desbordantes de alegría y alivio. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Para algunos, sus familiares habían regresado en bolsas para cadáveres, lo que dio lugar a un reencuentro diferente, lleno de lágrimas, de dolor y angustia. Aunque Konoha había ganado la batalla, la guerra siempre estuvo acompañada de dolor y pérdida. Tsunade observaba la escena con una expresión compleja en el rostro. Es extraño, murmuró.
Incluso después de una victoria, todavía me siento muy triste. Orochimaru, que la había seguido afuera, se paró a su lado. Esta clase de guerra durará muchos años. Ya te acostumbrarás. Tsunade lo miró con el ceño fruncido. ¿De verdad durará muchos años más? Orochimaru asintió sin dudar. Por supuesto. No creías que el fin de esta guerra traería de repente la paz al mundo, ¿verdad? Habló con tanta calma y seguridad, pero la verdad en sus palabras pesó mucho sobre Tsunade. En su mente, Orochimaru ya podía imaginar los interminables conflictos que se avecinaban. La segunda gran guerra ninja, la tercera e incluso la cuarta. Los cadáveres seguirían acumulándose en cada guerra, y la paz siempre sería esquiva. Tsunade permaneció en silencio, todavía procesando sus palabras cuando Orochimaru de repente habló de nuevo, en voz baja. Extraño, ¿por qué no ha regresado aún el segundo Hokage? Tsunade salió de sus pensamientos, parpadeando confundida. Es cierto. No solo mi tío abuelo no ha regresado, sino que Hiruzen-sensei también ha desaparecido. Preocupada, corrió hacia un ninja cercano que acababa de regresar. Sayama-senpai. El hombre se giró al oír su voz, y su expresión se iluminó. Ah, pequeña Tsunade. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes dónde está el señor Hokage? ¿No regresó con el resto de las tropas? Ah, ¿el segundo Hokage? Sayama hizo una pausa y luego sonrió. El Lord Hokage y varios otros altos mandos fueron a la frontera para firmar un acuerdo de alianza con el país del rayo. Regresarán en 2 días. Ah, ya veo. Gracias, Sayama-senpai. Respondió Tsunade alegremente, mientras su preocupación inicial se desvanecía. Pero mientras Tsunade parecía tranquila, la mente de Orochimaru estaba dando vueltas. ¿El segundo Hokage fue a firmar un acuerdo de alianza con el país del rayo? Pensó, frunciendo el ceño. ¿Por qué me suena tan familiar? Entonces, en un repentino momento de claridad, lo comprendió. El golpe de estado de las fuerzas Kinkaku. Los hermanos de oro y plata. El segundo Hokage estaba a punto de caer directamente en una trampa mortal. El segundo Hokage va a morir. Capítulo 34. Para ser honesto, Orochimaru no estaba particularmente impresionado por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Durante su estancia en Konoha, Orochimaru rara vez había visto al segundo Hokage en persona. La única vez fue cuando acompañó a Sarutobi al frente. Las tareas diarias de su escuadrón eran delegadas principalmente a Hiruzen, su instructor directo. En cuanto a Orochimaru, salvo ver al segundo Hokage dar alguna que otra charla extensa a distancia, no tenía interacción directa con él. Las exigencias de la guerra lo mantenían ocupado, y era raro que genin como Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se acercaran siquiera al Hokage, a menos que fuera un asunto de suma importancia. Por esta razón, Orochimaru no se sentía particularmente conectado con el segundo Hokage. Así que, al comprender que Tobirama estaba a punto de encontrar su trágico fin a manos de los hermanos de oro y plata, solo pudo ofrecer una disculpa silenciosa en su corazón. ¿Intentaría Orochimaru evitar la muerte del segundo Hokage? No es probable. Le habría gustado alterar el curso de la historia, claro, pero ciertas cosas escapaban a su control. Algunos eventos estaban destinados a suceder, y otros no merecían el riesgo de cambiarlos. Aunque Orochimaru se había vuelto mucho más fuerte que un genin promedio, solo tenía 9 años. Nadie tomaría en serio a un niño si de repente se les acercara, declarando que el segundo Hokage sería asesinado en un golpe orquestado por los hermanos de oro y plata. Lo mirarían como si estuviera loco, e incluso podría acabar encerrado en una celda o peor aún, sometido a interrogatorio y experimentación para descubrir cómo poseía tal conocimiento. Incluso si Hiruzen lo respaldaba, los superiores podrían seguir viéndolo con recelo. Después de todo, ¿cómo iba a saber un chico algo así? Además, siendo completamente honesto consigo mismo, ¿qué tenía que ver la vida o la muerte de Senju Tobirama con él? Orochimaru ya no era la persona que solía ser, no después de todo lo que había pasado. Las duras lecciones de su vida anterior le habían enseñado que las personas buenas suelen tener finales desafortunados, mientras que los despiadados sobreviven. Orochimaru no tenía ningún interés en hacerse el héroe ni entrometerse con el destino. No sentía ningún apego personal por el segundo Hokage, y involucrarse solo pondría en peligro su propio futuro. Efectivamente, las predicciones de Orochimaru se cumplieron. 7 días después del regreso de los ninjas a la aldea, Hiruzen y los demás superiores también regresaron. Pero con ellos, trajeron el cuerpo de Uchiha Kagami. Luego, solo 3 días después, Konoha recibió el cuerpo del segundo Hokage, transportado desde la Tierra del Rayo. Con eso, los vientos del cambio barrieron la aldea de Konoha.
Primero, se celebró el gran funeral del segundo Hokage. Todos los ninjas de Konoha, incluido Orochimaru, estuvieron presentes. El ambiente era sombrío, con una abrumadora sensación de incredulidad flotando en el aire. Muchos aldeanos no podían asimilar lo sucedido. ¿Cómo pudo el segundo Hokage morir en batalla cuando habían ganado la guerra? ¿Acaso el país del rayo no se había rendido ya? Lo que la mayoría desconocía era que el país del rayo también había sido víctima de una traición. Su segundo Raikage también había perecido durante las negociaciones, como resultado del golpe de estado liderado por los hermanos de Oro y Plata. A continuación, se produjo el nombramiento oficial de Hiruzen como tercer Hokage. El segundo Hokage lo había nombrado su sucesor en los últimos momentos de su vida, dejando claro quién retomaría el liderazgo en Konoha. Sin embargo, a pesar del último deseo del segundo Hokage, el ascenso de Hiruzen al cargo no estuvo exento de oposición. En Konoha, las luchas de poder latían a fuego lento. Muchos estaban insatisfechos con que Hiruzen se convirtiera en el próximo Hokage. Entre quienes albergaban resentimiento se encontraba nada menos que Shimura Danzo, amigo y rival de Hiruzen desde hacía mucho tiempo. Danzo siempre había soñado con convertirse en Hokage. Desde sus días de estudiantes, él y Hiruzen habían estado enfrascados en una feroz competencia. Pero ahora, debido a una sola orden dada por el segundo Hokage antes de su muerte, las esperanzas de Danzo se vieron frustradas. No tenía ninguna posibilidad de reclamar el título de Hokage mientras Hiruzen viviera. Y no era solo Danzo el que estaba descontento. El clan Uchiha, uno de los clanes fundadores de Konoha, también estaba profundamente insatisfecho. La aldea se había construido gracias a los esfuerzos conjuntos de Senju Hashirama y Uchiha Madara, pero ningún Uchiha había sido nombrado Hokage. Podían comprender que el primer Hokage fuera un Senju, ya que Hashirama y Madara habían luchado codo con codo para fundar la aldea. El puesto del segundo Hokage también fue aceptado, dado su linaje como hermano menor de Hashirama. Pero Hiruzen no tenía ese linaje. No era un Senju ni un Uchiha. Entonces, ¿por qué debería ser nombrado Hokage? Desafortunadamente para los Uchiha, su descontento fue silenciado. Tras años de trato severo bajo el gobierno del segundo Hokage, el clan se había vuelto silencioso, reacio a expresar sus quejas abiertamente. El miedo a una mayor persecución los mantenía a raya. Con el funeral atrás, era hora de que Hiruzen consolidara su posición como Hokage. Una mañana, en la oficina del Hokage, Hiruzen se sentó con la túnica de Hokage por primera vez, con el peso del liderazgo sobre sus hombros. Detrás de él estaba Danzo, su confidente más cercano, aunque la tensión entre ellos era palpable. Danzo, dijo con un tono suave pero arrepentido, lamento mucho lo ocurrido. El segundo Hokage me nombró, y no tuve más remedio que aceptar el puesto. Sé que esto es algo que siempre has deseado. El rostro de Danzo se retorció de ira, con las manos apretadas a los costados. No te disculpes, Hiruzen. Ya no tiene sentido. Nuestro maestro tomó su decisión y la respetaré. Pero dime esto. ¿Cómo planeas conservar tu puesto como Hokage? Hiruzen frunció el ceño, percibiendo una hostilidad latente en las palabras de Danzo. ¿Qué quieres decir con eso, Danzo? Danzo se burló. ¿No me digas que no has notado las voces disidentes en la aldea? ¿Crees que todos se quedarán de brazos cruzados mientras tomas el título de Hokage? Hiruzen rió con confianza, restándole importancia a las preocupaciones de Danzo. Creo que con tiempo y esfuerzo, puedo ganarme la confianza de todos en Konoha. Les demostraré que merezco este puesto. Pero la paciencia de Danzo se agotó. Dio un puñetazo en la mesa, fulminándolo con la mirada. Deja de ser ingenuo, Hiruzen. Konoha fue fundada por los Senju y los Uchiha. Tu apellido no es ninguno de los dos. Si no apaciguas esta oposición, no durarás mucho como Hokage. La expresión de Sarutobi se ensombreció. ¿Y qué sugieres exactamente, Danzo? Dame el control de Anbu, dijo Danzo con frialdad. Me aseguraré de silenciar a cualquiera que se atreva a oponerse a ti. Hiruzen lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Sabía que Danzo era despiadado, pero ¿era esta realmente la solución? Capítulo 35. Danzo fue verdaderamente despiadado en su enfoque, siempre favoreciendo las medidas más extremas para solidificar su influencia. Tan pronto como Hiruzen asumió el manto de Hokage, los pensamientos de Danzo se dirigieron inmediatamente a eliminar a los disidentes. No, no puedes hacer eso, dijo Hiruzen con firmeza, comprendiendo de inmediato las implicaciones de la sugerencia de Danzo. Su tono no dejaba lugar a concesiones. El plan de Danzo era simple y brutal. Enviar a la oposición a misiones peligrosas donde la probabilidad de supervivencia era mínima.
Morirían a manos de los enemigos o por accidentes desafortunados provocados por sus propios camaradas. Sería limpio y eficiente, tal como le gustaba a Danzo. Hiruzen, sin embargo, heredó los ideales del primer Hokage. Si bien podía ser despiadado con los enemigos de la aldea, le resultaba difícil tolerar las muertes innecesarias de su propia gente, especialmente por desacuerdos políticos. Todos somos ninjas de Konoha, dijo Hiruzen con la voz tensa por la frustración. No debemos volvernos contra nosotros mismos de esta manera. Danzo, imperturbable ante las objeciones morales de Hiruzen, respondió con calma. Hiruzen, no eres apto para este puesto. Su voz era firme, su mirada fría. Una aldea no puede sobrevivir solo con luz. También debe tener su oscuridad. Eres demasiado ingenuo para darte cuenta. Los dos hombres, amigos de toda la vida, pero ahora divididos por ideales, se encontraban de nuevo en un callejón sin salida. Hiruzen creía en un futuro para Konoha basado en la confianza y la cooperación, mientras que Danzo solo veía la necesidad del control y el miedo para garantizar la seguridad de la aldea. Danzo, como siempre, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la estabilidad, incluso si eso implicaba recurrir a asesinatos encubiertos. En su opinión, el fin justificaba los medios. No tenía reparos en crear un punto débil oculto para la aldea si eso aseguraba su supervivencia. Pero con Hiruzen al mando, Danzo no tuvo más remedio que ceder, al menos por ahora. No podía desobedecer abiertamente al nuevo Hokage. A regañadientes, accedió a la insistencia de Hiruzen de adoptar un enfoque menos agresivo por el momento. Sin embargo, Danzo tenía otra idea en mente. Si no es eso, al menos déjame establecer una unidad de entrenamiento Anbu independiente, sugirió Danzo, con voz desprovista de emoción. Me encargaré de entrenarlos, dejándote libre para concentrarte en los asuntos más importantes del gobierno. Eso te quitará un peso de encima. Hiruzen se quedó desconcertado. ¿Clase de entrenamiento Anbu? Repitió, como si no hubiera oído bien. La propuesta de Danzo parecía una solicitud de más poder, algo que le permitiera operar con libertad y sin mucha supervisión. Danzo asintió. Sí. Ahora eres Hokage. Tendrás mucho que hacer, demasiado para que puedas manejarlo tú solo. Déjame los asuntos más delicados a mí. Hiruzen cerró los ojos, debatiéndose con la decisión. Sabía lo que Danzo realmente buscaba. Autonomía, una forma de construir su propia facción en Konoha. Siempre había querido ser Hokage, y aunque ese sueño le había sido arrebatado, esta era la forma en que Danzo ganaba influencia en la aldea por otros medios. Una unidad Anbu independiente. Un poder separado del control directo del Hokage nunca había existido en Konoha desde su fundación. Sentaría un precedente peligroso. Hiruzen dudó. No quería crear un rival político justo delante de sus narices, pero al mismo tiempo, entendía bien a Danzo. Si lo rechazaba de plano, Danzo podría recurrir a algo aún más drástico, algo irreparable. Tras mucha deliberación interna, Hiruzen finalmente accedió. De acuerdo, pero primero tenemos que hablar de esto con Koharu y Omura. La expresión de Danzo apenas cambió, pero por dentro estaba complacido. Por supuesto, dijo. Sabía que los dos consejeros mayores no se opondrían a su plan. Koharu y Omura no tenían antecedentes familiares notables, y debían gran parte de sus cargos al segundo Hokage. Se aliarían con Sarutobi y no desafiarían las ambiciones de Danzo, siempre y cuando no amenazaran sus propias posiciones. Así, Raíz, una unidad Anbu independiente del régimen del Hokage, se formó bajo el mando de Danzo. Su propósito permanecería en secreto, conocido solo por unos pocos. Mientras tanto, frente a la casa de Orochimaru. Orochimaru, la voz de Tsunade rompió el silencio. ¿Qué pasa? Respondió Orochimaru con tono indiferente. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Orochimaru hizo una pausa y luego asintió. De acuerdo. Ambos paseaban por las calles de Konoha, mientras el sol del mediodía proyectaba largas sombras tras ellos. Orochimaru vestía su habitual túnica blanca adornada con símbolos Magatama, mientras que Tsunade vestía de verde, con mangas cortas y pantalones cortos, y una faja azul ceñida a la cintura. Tras un momento de silencio, Tsunade volvió a hablar, con una extraña melancolía en la voz. ¿Cuándo crees que terminará esta guerra? Su pregunta fue inesperada y pilló a Orochimaru desprevenido. Pero al mirarla, vio la tristeza en sus ojos. Había presenciado tantas pérdidas en el campo de batalla, y eso claramente la había afectado. No lo sé, respondió Orochimaru con sinceridad. Pero sí conozco una manera de acabar con todas las guerras. Tsunade lo miró sorprendida. No esperaba una respuesta real, y mucho menos de alguien tan joven como Orochimaru. ¿Ah? ¿Qué es eso?
Sin dudarlo, la respuesta de Orochimaru fue fría y directa. Unificación. ¿Unificación? Repitió Tsunade, frunciendo el ceño confundida. ¿De qué estás hablando? Solo unificando las 5 grandes aldeas ninja se puede lograr la verdadera paz, dijo Orochimaru, con un tono carente de humor o broma. Tsunade parpadeó, atónita por la seriedad de su voz. Estás bromeando, ¿verdad? Las 5 grandes aldeas llevan años enfrentándose. ¿Crees que es posible unificarlas? Orochimaru se encogió de hombros. No es fácil. Pero no es imposible. Tsunade negó con la cabeza, incrédula. Pareces un loco. Orochimaru no respondió. En cambio, cambió de tema con un tono despreocupado. Olvídalo. Vamos a comer pollo asado. Yo invito. El cambio brusco de conversación desconcertó a Tsunade. ¿Eh? ¿Cómo supiste que me gusta el pollo asado? Te he visto escabullirte para comprarlo tú mismo más de una vez, dijo Orochimaru, con una leve sonrisa en sus labios. Tsunade se sonrojó, avergonzada. No pensé que te hubieras dado cuenta. Es difícil no hacerlo. Tsunade rió, y el ánimo sombrío se alivió. No pensé que prestaras atención a los demás, Orochimaru. Orochimaru se encogió de hombros con indiferencia. Nada especial. Y si no recuerdo mal, Jiraiya te ha invitado a comer con él muchas veces. Jamás me iría con ese pervertido. Exclamó Tsunade con una mueca. No sabe cómo comportarse. Además, alguien como tú es mucho más tolerable. Orochimaru levantó una ceja. ¿En serio? Tsunade sonrió juguetonamente. Claro. Si tuviera que elegir entre tú y él, bueno, digamos que serías un mejor novio. Murmuró Orochimaru, aparentemente desinteresado. Tsunade se sonrojó de nuevo, aunque intentó disimularlo. Solo digo, cuando crezcamos, tal vez. Quizás, respondió Orochimaru vagamente. Pero veamos qué nos depara el futuro. El rostro de Tsunade se iluminó, pero rápidamente intentó disimularlo. Así que estás de acuerdo, ¿eh? Orochimaru simplemente le dio una pequeña y misteriosa sonrisa y continuó caminando, dejándola preguntándose qué quería decir exactamente con eso.